Personas morales: existencia jurídica constituida por un grupo de personas u organizaciones, ejercen derechos y cumplen con obligaciones desde su creación. Algunas de sus características son que no tiene existencia física, tiene obligaciones tributarias, la capacidad de ejercer derechos y cumplir con obligaciones, que esto se inicia desde su creación. Razón o denominación social: su razón social se refiere a la actividad que desarrolla o al nombre elegido por sus creadores. Y por último, régimen general o no lucrativo. Las personas morales con fines lucrativos son empresas que realizan transacciones comerciales de bienes o servicios a cambio de un beneficio monetario. Aquí tenemos algunos ejemplos, como lo son las sociedades mercantiles, las sociedades civiles, arrendadoras o financieras, instituciones dedicadas a las finanzas, créditos y seguros como lo son los bancos y las casas de bolsa. Y por último, organismos con facultades autónomas, es decir, aquellos que son descentralizados y se encargan de comercializar fideicomisos de actividades empresariales y de bienes o servicios. Las personas morales sin fines lucrativos son las que se dedican a realizar actividades de asistencia, de servicios, enseñanza, investigación o administración sin perseguir algún fin lucrativo. Algunos ejemplos, como nos lo muestra en el artículo 79 de la Ley del ISR, son los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen, también las asociaciones patronales, las cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como los organismos que las reúnan. Las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos, instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, también la ayuda para servicios funerarios, la rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, así como la orientación social, educación o capacitación para el trabajo. En el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que las personas físicas y morales están obligadas al pago de impuestos sobre la renta en los siguientes casos. El número 1 son las personas residentes en México. Respecto a todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Los segundos son los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Y el tercero son los residentes en el extranjero respecto a los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. En el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta podemos ver el tema de las deducciones autorizadas, que son los gastos que se relacionan con tu actividad comercial. Estos son los gastos deducibles que genera una empresa durante el año y estos deben ser indispensables para realizar su actividad comercial. Existe la deducción por donaciones, que no puede ser mayor al 7% y se basan sobre una ganancia neta. La diferencia a favor o en contra de los ingresos es el resultado fiscal. En este título deberán reunir los siguientes requisitos. Número 1. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate por donativos no onerosos ni remunerativos, como lo mencioné anteriormente. Esta deducción por donaciones no puede ser mayor al 7% de la ganancia neta. El número 2, el monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible
hasta por una cantidad que no exceda el 7% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se efectúe la deducción. En el artículo 9 nos muestra la determinación del resultado fiscal. En el artículo 9, las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. El resultado fiscal del ejercicio se determinará como lo siguiente. Número 1. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio las deducciones autorizadas y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio. El número 2. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán en su caso las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. El impuesto del ejercicio se pagará mediante la declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 siguientes meses a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. Al término de cada año, el liquidador deberá presentar una declaración a más tardar el día 17 del mes de enero del año siguiente, en donde se tiene que determinar y enterar el impuesto correspondiente al periodo comprendido desde el inicio de la liquidación hasta el último mes del año de que se trate y acreditará los pagos provisionales y anuales efectuados con anterioridad correspondientes al periodo señalado. Los pagos provisionales, en el artículo 14, nos dice que, bueno, el coeficiente de utilidad es en términos generales el resultado de dividir la utilidad fiscal entre los ingresos nominales de un ejercicio, el cual es utilizado para determinar los pagos provisionales del siguiente ejercicio. Los contribuyentes deberán efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago conforme a las bases que a continuación se señalan. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado la declaración. Para que este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. El artículo 57 nos muestra el concepto de pérdida fiscal. Bueno, la pérdida fiscal se obtiene de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley, cuando el monto de estas deducciones autorizadas sea mayor que los ingresos. La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de los ejercicios anteriores, pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá su derecho a hacerlo en los siguientes ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que tuvo que haberlo efectuado. PTU deducible. La PTU no es deducible, pero sí es disminuible. En el artículo 28 nos establece la no deducibilidad de la PTU, pero en el artículo 9 nos dice que sí se puede disminuir. Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de esta ley. Dicha fracción nos explica que los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador
hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.3 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas de los contribuyentes a favor de sus trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto a las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.